Pagué $18,000 para salvar mi matrimonio y encontré a mi esposa en mi cama con el psicólogo. Es mi alma gemela, gritó. Lo denuncié por fraude. Hoy él no tiene licencia, ahorros, ni casa. Mendigan juntos en la calle mientras yo disfruto del reembolso de su miseria. El olor a sexo golpeó antes que la imagen. La puerta de mi cuarto abierta de par en par, las sábanas que yo lavé el domingo revueltas como un nido de ratas, y ahí, sobre mi almohada, el licenciado Mark Rivas sudando encima de mi esposa. Yvonne me miró sin taparse. Sin vergüenza. Sin nada. Es mi alma gemela. Él sí estuvo cuando tú no. Mark se levantó con la calma de quien ha ensayado este momento. Se abrochó el cinturón, se alisó el pelo, y tuvo los huevos de darme una palmada en el hombro como si fuéramos compañeros de trabajo. Esto es lo mejor para todos, hermano. Salió silbando. Se subió a un BMW negro que no tenía hace 3 meses. $18,000. Eso pagué en terapia de pareja. 300 la sesión, empezando con una a la semana y terminando con 3 porque estamos en un momento crítico del proceso. 60 sesiones. $18,000 para que este hijo de puta me robara a mi esposa en mi propia cama. Hace un año la encontré desmayada en el baño cubierta de sangre. Tenía 5 meses de embarazo. 3 días antes de eso habíamos discutido porque quería que cancelara un viaje de trabajo. Pero no estaba en mis manos. Era la junta con los inversionistas principales. Llevábamos meses preparándola. Le dije que exageraba, que el embarazo iba perfecto, que regresaba el jueves. Me fui con un beso en la frente. El vuelo de regreso se retrasó una hora en el aire sin señal. Cuando aterricé, 14 llamadas perdidas. El doctor nos destrozó 2 veces. Primero el interrumpir el embarazo. Después el diagnóstico. Daño interno. Probabilidades casi nulas de volver a embarazarse. Yvonne siempre quiso ser madre. Y yo la dejé sola. Si me hubiera quedado, si hubiera estado ahí, tal vez nada de esto habría pasado. No habló en todo el camino a casa. Ni esa noche. Ni la siguiente. 5 meses de infierno. No comía, no dormía, no me dejaba tocarla. Cada vez que intentaba acercarme. Si no te hubieras ido, mi hijo estaría vivo. Y yo asentía. Porque tenía razón. Porque me lo merecía. Cuando ya no soportaba verla hundirse. Busqué al mejor terapeuta de la zona. Renovar Terapia Integral, Colonia del Valle, 4.9 estrellas. El licenciado Mark Rivas, director del consultorio. Tu matrimonio merece una segunda oportunidad, decía su tarjeta. El primer mes, Yvonne sonrió por primera vez en 7 meses. El segundo, Mark recomendó sesiones individuales. Para procesar el duelo a su ritmo. Para el tercero, Yvonne me revisaba el teléfono, olía mi ropa, me acusaba de serle infiel. Mark dice que los hombres que evaden el duelo buscan consuelo afuera. La estaba envenenando en mis narices. Le sugerí probar con otro terapeuta. Yvonne explotó. Mark es lo único que me mantiene a flote. Ya me quitaste suficiente, ¿no crees? Intenté razonar. Hay otros terapeutas, amor. Podemos buscar a otro que. Mark se queda. Me cortó en seco. Me callé. Ya le había quitado suficiente. 7 meses llevándola yo mismo a sus citas. 7 meses pagando cada sesión. 7 meses financiando mi propia traición. Yvonne seguía ahí, desnuda, esperando a que me fuera de mi propia casa. Si me quedaba un segundo más, iba a hacer algo de lo que me arrepentiría el resto de mi vida. Apreté los puños hasta que los nudillos me dolieron y salí del cuarto. En el buró de la entrada encontré la tarjeta de citas del consultorio. La misma frase en letras doradas. Tu matrimonio merece una segunda oportunidad. La guardé en mi cartera. No lloré. No grité. Me senté en el carro con las llaves en la mano y la tarjeta entre los dedos. $18,000. Un año de mi vida. La muerte de mi hijo. Y él salió silbando. A las 2:47 de la madrugada, con los ojos fijos en esa tarjeta. Tomé una decisión. Si querían estar juntos, iban a estar juntos. En la ruina. Tu matrimonio merece una segunda oportunidad. Esas palabras seguían brillando en la tarjeta a las 4 de la mañana. No había dormido. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía a Mark abrochándose el cinturón con esa calma de hijo de puta que ya tiene todo calculado. Mi teléfono vibró. Mensaje de Yvonne. Voy por mis cosas mañana. No estés. No respondí. 3 días después del BMW y la palmada en el hombro, Yvonne se mudó a casa de su madre. Me bloqueó de todo. WhatsApp, Instagram, Facebook, hasta el correo personal.
Lo único que recibí fue un email con lenguaje tan clínico que parecía escrito por un robot. Por recomendación profesional. Necesito distancia del ambiente tóxico que generas. Al final, la firma del licenciado Mark Rivas. Con cédula profesional incluida. El muy hijo de puta firmaba los correos de mi esposa. A las 6 de la mañana abrí la laptop y busqué la cuenta de ahorros conjunta. La que había tardado 3 años en construir. La que era para la casa nueva, para el futuro, para el bebé que nunca llegó. Saldo, $847.32. Hace 2 meses teníamos $42,000. Bajé el historial de transacciones y sentí que el piso se abría bajo mis pies. $42,000 transferidos a una cuenta bajo el nombre Bienestar Integral Partners LLC. Pero no fueron transferencias normales. Eran conceptos distintos. Paquete de reconexión intensiva. Material terapéutico complementario. Retiro de sanación de pareja. Sesiones de emergencia. 6 transferencias en incrementos de $5,000. Todas firmadas por Ivonne. Yo no autoricé nada. Yo ni sabía que esa cuenta existía. No era solo terapia. Era un catálogo de mentiras con nombre bonito. Busqué la LLC en Google. Registrada en Delaware, donde nadie hace preguntas. Operando desde Ciudad de México. Un solo beneficiario, Marc Antonio Rivas Solano. No era solo un psicólogo cogiendo a su paciente. Era un negocio. El lunes llegué a la oficina y mi jefe me esperaba con la puerta cerrada. Sobre su escritorio había un sobremanila con el logo de Renovar Terapia Integral. Recibimos un informe clínico sobre tu estado emocional. Firmado por el licenciado Mark Rivas. Me quedé helado. El documento indica episodios de ira no tratados y posible inestabilidad emocional. Por política de la firma, necesitamos suspenderte mientras hacemos una evaluación interna. Ese hombre no es mi terapeuta. Ese hombre se está cogiendo a mi esposa. Silencio. Entendemos que estás pasando por un momento difícil. Precisamente por eso creemos que un descanso. No terminó la frase. 2 horas después, Ivonne se presentó en la oficina. No vino a verme a mí. Fue directo con mi jefe. La vi desde la ventana, gesticulando, llorando, tapándose la cara. Cuando salió del despacho, mi jefe me llamó. Me contó todo. Los gritos, el control, el encierro. Me miró como si fuera un desconocido. Creo que lo mejor para todos es que presentes tu renuncia voluntaria. Todo eso es mentira. Tenemos el informe del psicólogo. Tenemos su testimonio. No quiero que esto escale. No me obligó. Firmé. Sin esposa. Sin trabajo. Sin ahorros. En 3 semanas perdí todo lo que había construido en 10 años. Me quedé en casa de mi madre. Laura me recibió sin preguntas. Me prestó el cuarto donde crecí, con los mismos pósters de los 90 y el mismo olor a suavizante. La primera semana bajé 5 kilos. No comía. No dormía. Solo pensaba. Una noche, a las 3 de la mañana, Laura tocó la puerta. ¿Puedo pasar? Se sentó en la orilla de la cama. Me miró largo rato antes de hablar. ¿Ivonne puede quedarse con la casa? No sé. Supongo que. No puede. Abrió un sobre que traía en las manos. Esta casa la compré yo. Está a mi nombre. Nunca hice el traspaso. Me quedé mirando las escrituras. Ivonne me lo había pedido hace 3 años. Le dije que mi madre se negaba. Era verdad. Pero yo tampoco insistí. Gracias, mamá. No me agradezcas todavía. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Ese hombre, ¿tiene licencia para ejercer? Claro. Cédula profesional y todo. ¿Y puede mandar informes a tu trabajo sin tu consentimiento? No supe qué responder. Pero la pregunta se quedó flotando. Esa madrugada busqué. Mark Rivas psicólogo denuncia. En Google. Renovar terapia integral. 4.9 estrellas. 47 reseñas. Todas perfectas. Todas genéricas. Excelente profesional. Me salvó el matrimonio. Muy recomendado. Revisé las fotos del consultorio y algo me llamó la atención. Parecían sacadas de un banco de imágenes. Demasiado perfectas. Demasiado impersonales. Pero en una página de quejas encontré 3 reseñas que Google había cacheado antes de ser borradas. La primera era de un usuario llamado Diego CDMX. Este tipo me destruyó la vida. Sesiones individuales con mi esposa, me aisló de ella, terminamos divorciados. Pagué $22,000. Cuando intenté denunciarlo me dijeron que estaba loco. La segunda era de Armando Vera. Mark Rivas convenció a mi esposa de poner una orden de restricción contra mí.
No vi a mi hija por 14 meses. Nadie me creyó. La tercera estaba incompleta. Mismo patrón. Sesiones individuales. LLC. No era el primero. Éramos un patrón. Contacté a Diego por mensaje privado esa misma noche. Me respondió al día siguiente. ¿Tú también? Yo también. Hermano. Yo no pude hacer nada. Pero si tú puedes, hazlo por los dos. Esas palabras me mantuvieron despierto toda la noche. No estaba loco. No estaba solo. Y ahora tenía algo que antes no tenía, otros nombres. Yvonne vino por sus papeles el sábado. Yo no estaba. Pero ella no sabía que yo tenía acceso a su teléfono. Hacía semanas, cuando las acusaciones de infidelidad empezaron, yo sentía que me estaba volviendo loco. Me acusaba de cosas que no hacía, me juraba que yo era el problema, y Mark lo respaldaba. Necesitaba saber si era yo el que estaba perdiendo la cabeza. Una noche, mientras ella dormía noqueada por su medicación para la ansiedad, no pude más. Tomé su teléfono y agregué mi huella. Me sentí como la peor basura del mundo, pero la alternativa era seguir dudando de mi propia realidad. Cuando se fue, el teléfono se quedó sincronizado con mi iPad. Esa noche leí 6 meses de mensajes entre mi esposa y Mark Rivas. Y lo que encontré me revolvió el estómago. No eran mensajes de amantes. Eran instrucciones. Un manual paso a paso de cómo destruir un matrimonio desde adentro. Primero la aisló. Tu esposo evade el duelo. Los hombres hacen eso. Necesitas espacio de su energía para sanar. Después la hizo dependiente. Yo soy el único que realmente te entiende. Entre sesiones puedes escribirme. Estoy aquí para ti. Luego la volteó contra mí. Los hombres que evaden buscan consuelo afuera. ¿Has revisado su teléfono? Deberías. Tu instinto de que algo está mal es correcto. Y finalmente, dile que te engaña. Que ya no te quiere. Tú mereces a alguien que sí esté. Confía en el proceso. Cada pelea de los últimos 3 meses. Cada acusación de infidelidad. Cada vez que me revisó el teléfono. Todo orquestado desde su consultorio. Pero lo peor no fue eso. Mark le había mandado audios de nuestras sesiones de pareja. Mis confesiones sobre el bebé. Mi culpa por haberla dejado sola. Mis miedos más profundos. Los usó como un manual para seducirla. Sabía exactamente dónde clavarle el cuchillo a ella. Y a mí. Con lo que sé como contador, rastreé la LLC. Bienestar Integral Partners. Canalizaba pagos de al menos 6 parejas que pude identificar. Los conceptos eran los mismos. Paquetes intensivos, retiros que nunca existieron. Materiales complementarios que nadie recibió. Esto no era terapia. Era una estafa sistematizada. El lunes abrí una hoja de cálculo nueva. Columna A, víctimas. Columna B, montos. Columna C, fechas. Columna D, pruebas. La titulé, auditoría. Pegué la tarjeta de citas en la esquina de mi monitor. Esa frase en letras doradas. Tu matrimonio merece una segunda oportunidad. Llamé a mi abogado. Necesito 3 cosas. Denuncia ante la Secretaría de Salud por violación al Código de Ética Profesional, demanda civil por fraude, y bloqueo preventivo de las cuentas de Bienestar Integral Partners LLC. ¿Cuándo quieres empezar? Ya empecé. Solo necesito que tú lo hagas oficial. Colgué y miré la tarjeta una última vez. Segunda oportunidad. Claro que sí, Mark. Pero no para mi matrimonio. Para hundirte. Diego fue el primero en cooperar. Me envió por correo recibos de transferencias y capturas de pantalla donde Mark le recomendaba darle espacio financiero a tu esposa para que procese sus emociones. El mismo eufemismo que usó conmigo. El mismo patrón. Los mismos $5,000 en incrementos a la misma LLC. Los mismos paquetes intensivos y retiros de sanación que nunca existieron. Armando dudó más. Le mandé mi hoja de cálculo por WhatsApp. Dio su nombre en la columna A, junto al mío, junto al de Diego. 3 filas. 3 matrimonios. 3 fortunas saqueadas. Hijo de puta. Me escribió. Es un sistema. Firmó su declaración esa misma noche. Presenté la queja formal ante la Junta Estatal de Licencias de Psicología el martes a las 9 de la mañana. Adjunté todo. 3 casos documentados con declaraciones firmadas, movimientos financieros de Bienestar Integral Partners LLC, y el conflicto de interés del informe clínico que Mark mandó a mi trabajo sin mi consentimiento. El funcionario que recibió el folder lo hojeó por encima y levantó las cejas. Esto es serio, dijo. Lo sé. La Junta abrió investigación formal 48 horas después. Mark se enteró el viernes. No sé cómo, pero se enteró.
Porque el sábado a las 7 de la tarde mi teléfono sonó con un número que llevaba meses bloqueado. Yvonne. Necesitamos hablar, dijo. Su voz temblaba. Como adultos. Nos vimos en un café cerca de Polanco. Llegó maquillada. Con un vestido que no le conocía y aretes nuevos. Pero las ojeras la delataban. No había dormido. Tienes que retirar esa queja, dijo apenas se sentó. ¿Quién te mandó? Silencio. Mark está muy preocupado. Dice que esto puede afectar su carrera, su reputación. ¿Y la mía qué? ¿La que él destruyó con un informe falso? Eso fue para protegerme. ¿Protegerte de qué, Yvonne? ¿De mí? Me incliné hacia adelante. ¿Del hombre que te llevó a todas sus citas? ¿Del que pagó $18,000 para salvarte? Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿No entiendes? Entiendo perfectamente. Me usaron. Los dos. Se levantó sin pagar y salió del café. La vi subirse a un BMW negro estacionado en doble fila. Mark la esperaba adentro. No me miró. Esa noche, revisando el teléfono sincronizado, encontré un mensaje de Mark a Yvonne enviado 20 minutos después de que ella salió del café. ¿Funcionó? Un emoji. Un puto emoji riéndose. Así de poco le importaba. Así de seguro estaba de que iba a ganar. 48 horas después. Mi abogado recibió un segundo informe clínico. Peor que el primero. Mark me diagnosticaba como narcisista con rasgos antisociales y riesgo de conducta violenta. Lo envió directamente al juez del divorcio. Con copia certificada. Mi abogado me llamó furioso. Este tipo está desesperado. Acaba de cometer un error enorme. ¿Por qué? Porque ahora tenemos evidencia de que está usando su posición profesional para influir en un proceso legal donde tiene interés personal. Es amante de tu esposa. No puede emitir opiniones clínicas sobre ti. Presentamos moción para invalidar ambos informes esa misma semana. Pero Mark no se detuvo ahí. Esa noche, revisando más a fondo los mensajes del teléfono de Yvonne, encontré algo que me heló la sangre. Una conversación de hace 2 meses. A las 3:47 de la madrugada. Yvonne le había escrito. ¿Seguro que esto es lo correcto? La respuesta de Mark. Confía en el proceso. La respuesta de Yvonne. Oga. Me quedé mirando esa palabra. Oga. 2 letras. Una decisión. A las 3:47 de la madrugada, cuando una persona normal está dormida, Yvonne tuvo un momento de duda. Algo dentro de ella sabía que estaba mal. Algo le dijo que parara. Y preguntó. Le dio la oportunidad a Mark de decirle la verdad. Y él le dijo que confiara en el proceso. Y ella dijo, Oga. Oga, fue su firma. No la engañaron dormida. No la manipularon sin que se diera cuenta. Tuvo un momento de claridad, una ventana para salirse. Y eligió seguir adelante. Eligió traicionarme. Yo tomé mi decisión a las 2:47 am mirando una tarjeta. Ella tomó la suya a las 3:47 am con un mensaje de 2 letras. Pero eso no fue todo. Revisando los registros de la LLC que había rastreado, encontré algo que me revolvió el estómago. Un pago de $8,500 desde una cuenta que reconocí inmediatamente, la de mi suegra. $8,500. De una señora de 67 años que vive de su pensión. Busqué más. 4 pagos adicionales en los últimos 5 meses. Total, $15,200 cobrados por sesiones de orientación familiar. Sesiones que nunca existieron. Nunca vi a mi suegra en ese consultorio. Ni una sola vez. La llamé al día siguiente. Señora Beatriz, necesito preguntarle algo. ¿Cuánto le ha pagado a Mark Rivas? Silencio largo. ¿Cómo sabes eso? Tengo los registros bancarios. $15,200 en 5 meses. Más silencio. Podía escuchar su respiración agitada. Él me dijo que era para ayudar a Yvonne a escapar de ti. Dijo finalmente. Que necesitaba terapia intensiva. Que tú eras peligroso. ¿Y las sesiones? ¿Usted asistió a alguna? No. Él dijo que eran para Yvonne. Que yo solo tenía que apoyar económicamente. Mi suegra nunca me quiso. Desde el día que conocí a Yvonne, me miró como si fuera poca cosa para su hija. Pero había algo que odiaba más que a mí, que la trataran como idiota. Señora Beatriz, ese dinero no fue para terapia. Fue para una LLC registrada en Delaware. Mark es el único beneficiario. Está usando a su hija para estafarla. El silencio que siguió fue diferente. No era duda. Era furia. Ese hombre. Su voz tembló. Ese hombre vino a mi casa.
Me tomó la mano. Me dijo que mi hija estaba en peligro. Que tú eras violento. Que si no la ayudaba económicamente, algo terrible podía pasar. Hizo una pausa. Podía escucharla respirar entrecortado. Me hizo llorar en mi propia mesa. Me hizo sentir que era mala madre si no le daba el dinero. Señora Beatriz. Tengo los estados de cuenta, dijo con voz helada. Te los mando esta noche. Los recibí a las 11 de la noche. Los añadí a la hoja de cálculo. Columna A, Beatriz Solano. Columna B, $15,200. Columna C, fechas de cada transferencia. Columna D, sesiones fantasma, víctima de tercera edad. Ahora éramos 4. Mark respondió de la única forma que sabía, atacando. Publicó un artículo en su página profesional sobre pacientes que desarrollan obsesiones persecutorias hacia sus terapeutas. No me nombraba. No tenía que hacerlo. Pero incluía frases que yo reconocía. Una en particular me heló la sangre. A veces siento que todo esto es mi culpa. Las mismas palabras que le dije llorando en la sesión 23, cuando hablamos del interrumpir el embarazo. Ahora estaban en un artículo público usado para pintarme como un obsesivo inestable. Estaba usando mis confesiones más íntimas para destruirme. Lo compartieron 200 personas. Mis excompañeros de trabajo lo vieron. Perdí los 2 últimos clientes freelance que me quedaban. Mi ingreso cayó a 0. Diego me llamó esa noche. Vi el artículo. Ese hijo de puta te está casando. Lo sé. ¿Cuánto necesitas para seguir? No puedo pedirte. No te estoy preguntando. ¿Cuánto? Le dije la verdad. No podía pagar al abogado y la renta al mismo tiempo. Diego me transfirió $3,000 esa madrugada. Supe después que era el dinero de su propia renta. Su casero le había dado 15 días para pagar o lo echaban. Hazlo por los 2, me dijo antes de colgar. Ahora éramos 2 hombres arruinados apostando todo contra el mismo depredador. Una semana después, mi abogado encontró algo que cambió todo. La licencia de Mark ya tenía una queja previa. Hace 4 años. Resuelta con una advertencia confidencial. La junta la había enterrado. La queja era de otra esposa. De otro paciente de pareja. Mismo patrón exacto. Se llamaba Pamela. La contacté por Facebook. Le conté mi historia en 3 párrafos. Me respondió en 10 minutos. Pensé que era la única. Escribió. Pensé que estaba loca. Nadie me creyó. ¿Testificarías ante la junta si te lo piden? ¿Cuándo? Ahora éramos 5. Pero buscando más víctimas en foros de internet. Encontré un post que me dejó sin aire. Era de un hombre llamado Roberto Mendoza. No había perdido a su esposa. Había perdido a su hija. No daba muchos detalles. Solo que Mark Rivas le había destruido la familia y que nadie le había creído. Lo contacté esa noche. Le conté mi historia. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Voy a tu audiencia, dijo con voz ronca. Tengo algo que decir. Y si ese hijo de puta abre la boca para insultarnos, no respondo. No me contó más. No hacía falta. El dolor en su voz decía suficiente. 3 días antes de la audiencia, Roberto me llamó de nuevo. ¿Tu abogado va a dejarme hablar? Sí. ¿Por qué? Porque si ese hijo de puta me interrumpe, voy a decir cosas que no debería decir frente a un juez. Roberto. Necesito que. Tranquilo. Voy a comportarme. Hizo una pausa. Pero Mark necesita verme la cara. Necesita saber que algunos de nosotros nunca olvidamos. Ahora éramos 6. Pero Mark todavía tenía una carta que jugar. Y la jugó. Una noche, Yvonne fue a la policía. Puso una denuncia por violencia doméstica. No cualquier violencia. Dijo que yo la golpeé la noche que discutimos. Que el bebé murió por mis golpes, no por estrés. Que yo provoqué el interrumpir el embarazo. 2 policías tocaron la puerta de mi madre a las 6 de la mañana. Me llevaron a declarar. 6 horas en una sala gris respondiendo preguntas sobre la peor noche de mi vida. El interrogador me miraba como si ya me hubiera condenado. ¿Le pegó a su esposa estando embarazada? Nunca le puse una mano encima. Ella dice lo contrario. Ella miente. Mi abogado llegó con el reporte médico del hospital de esa noche. Lo puso sobre la mesa. El documento era claro. Interrumpir el embarazo espontáneo por estrés agudo. 0 marcas de violencia. 0 hematomas. 0 evidencia física de ningún tipo. La denuncia no procedió. Salí de la comisaría a las 3 de la mañana. El aire frío me golpeó la cara. Caminé hasta un parque cercano y me senté en una banca. Yvonne usó la muerte de nuestro hijo.
Del hijo que yo llevo un año culpándome de perder. Lo usó como arma para meterme preso. El yo de hace 6 meses habría llamado llorando para preguntarle por qué. Para suplicarle que parara. Para decirle que todavía la amaba. Pero este yo sacó su teléfono y redactó una cronología fría. Yvonne presentó la denuncia exactamente 72 horas después de que Mark se enteró de la queja ante la junta. Adjunté fechas, capturas, el reporte del hospital. Lo titulé, Evidencia de represalias coordinadas, y lo añadí al folder como anexo 12. El peor día de mi vida se convirtió en una columna más de la hoja de cálculo. Pero la denuncia tuvo otro efecto que no esperaba. Diego me llamó al día siguiente. Su voz sonaba diferente, tensa. Hermano, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Silencio largo. Vi las noticias. Lo de la denuncia por violencia. Fue falsa. No procedió. Tengo el reporte del hospital que... Lo sé. Lo sé. Otra pausa. Pero mi ex se enteró. Me llamó anoche. Me dijo que si testifico contra Mark, va a hacer lo mismo conmigo. Va a decir que yo también la golpeaba. Que por eso me dejó. Sentí que el piso se movía. Diego. No es verdad. Nunca le puse una mano encima. Pero ella tiene a mi hijo. Si me pone una denuncia, aunque sea falsa, me quitan las visitas. No puedo arriesgarme. Entiendo. No, no entiendes. Su voz se quebró. Te di todo lo que tenía. $3,000 que no tengo. Mi casero me va a echar en 2 semanas. Y ahora me dices que mi ex puede destruirme si sigo adelante. No supe qué decir. Necesito pensarlo, dijo. Su voz sonaba hueca. Mi hijo tiene 7 años. Si pierdo las visitas por una denuncia falsa. No terminó la frase. No hacía falta. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Sin Diego, perdí a mi testigo más fuerte. Sin su testimonio, el patrón de Mark se veía más débil. Armando había perdido 14 meses con su hija. Pamela había sido ignorada hace 4 años. Roberto era un padre furioso. Yo era él, esposo despechado. Si Diego se retiraba, Mark podía ganar. Pasé 3 días sin dormir. Llamé a Diego 4 veces. No contestó. El cuarto día, me mandó un mensaje a las 2 de la mañana. Acabo de ver a mi hijo dormir. Tiene la misma edad que tendría el tuyo. No puedo dejar que ese hijo de puta siga haciendo esto. Estoy dentro. Hasta el final. Respiré por primera vez en 72 horas. El juez invalidó ambos informes clínicos de Mark la semana siguiente. La razón fue simple, conflicto de interés personal directo. El juez prohibió a Mark emitir cualquier documento sobre mí en el futuro. Presentamos moción de emergencia para congelar la cuenta de la LLC. El juez aprobó. $42,000 congelados. Mark no podía tocarlos. Esa noche, a las 11 de la noche, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Todavía puedes parar esto. La voz de Mark. Calmada. Controlada. Como si estuviera en una sesión. No te conviene que se sepa todo. Ya se supo. Estás cometiendo un error. El error fue confiar en ti. Silencio. Nos vemos en la audiencia, dije. Y colgué. La junta adelantó la fecha. 4 semanas. Preparé un folder de 47 páginas. 6 víctimas documentadas con declaraciones firmadas. Movimientos financieros de la LLC. Sesiones fantasma cobradas a mi suegra. La queja enterrada de hace 4 años. La historia de Roberto y su hija. Todo. La audiencia era el martes a las 9 de la mañana. Diego, Armando y Pamela estarían conectados por videoconferencia. Mi suegra había firmado su declaración. Roberto iba a estar ahí en persona. Y yo tenía la tarjeta de citas pegada en la portada del folder. Tu matrimonio merece una segunda oportunidad. Íbamos a ver quién merecía qué. El abogado de Mark abrió con lo que esperaba. Lo que tenemos aquí es la venganza personal de un esposo despechado. Mi cliente es víctima de una campaña de difamación orquestada por un hombre que no pudo aceptar el fin de su matrimonio. Lo dejé hablar. Cada palabra quedaba en récord. Diego testificó primero por videoconferencia. Voz firme, mirada fija a la cámara. Describió el patrón paso a paso, las sesiones individuales con su esposa, el aislamiento gradual, los paquetes intensivos, que nunca existieron, los $22,000 que terminaron en una LLC de Delaware. Me dijo que le diera espacio financiero a mi esposa para que procesara sus emociones, dijo Diego. Esas fueron sus palabras exactas. Espacio financiero. Como si vaciar mi cuenta de ahorros fuera parte de la terapia.
Uno de los miembros de la junta tomó nota sin levantar la vista. Armando fue después. Se le quebró la voz desde la primera oración. 14 meses. Tuvo que parar. Respirar. 14 meses sin ver a mi hija. Sin poder abrazarla. Sin escuchar su voz decirme papá. Contó cómo Mark convenció a su esposa de poner una orden de restricción. Cómo usó términos clínicos para hacerlo parecer peligroso. Cómo nadie le creyó cuando intentó defenderse. El día que finalmente pude abrazarla de nuevo. Mi hija tenía 3 años y medio. Ya no me reconocía. Tuve que presentarme. Decirle quién era yo. El presidente de la junta miró a Mark. Licenciado Rivas, ¿inició relaciones sentimentales con las esposas de estos pacientes? Mark se acomodó en la silla. Todavía tenía esa calma ensayada que yo conocía tan bien. Mis relaciones comenzaron después del tratamiento. No durante. Abrí mi folder. Saqué la línea de tiempo financiera que había preparado con mi experiencia de contador. Fechas de cada sesión. Fechas de cada transferencia a la LLC. Las puse lado a lado en la mesa. Los pagos a Bienestar en The Grow Partners comenzaron el 15 de marzo. La última sesión de pareja de Diego fue el 28 de abril. Pausé para que los números aterrizaran. 6 semanas de pagos durante el tratamiento activo. El abogado de Mark pidió un receso. Se lo negaron. Pamela testificó por video desde Guadalajara. Contó su historia de hace 4 años. El mismo patrón. Las mismas técnicas. La misma destrucción. Puse una queja formal, dijo con voz temblorosa pero firme. ¿Saben qué pasó? Una advertencia confidencial. Eso fue todo. Un papelito que nadie vio. Y él siguió ejerciendo. Siguió destruyendo familias. Porque nadie me creyó. El presidente de la junta se quitó los lentes. Por primera vez, parecía incómodo. Ahora somos 5 víctimas documentadas en 6 años. Dije. Y los únicos que no lo sabían eran las nuevas víctimas. Entonces Roberto pidió la palabra. Se levantó despacio. Era un hombre grande, de manos anchas y ojos cansados. El tipo de hombre que ha trabajado toda su vida y nunca le ha pedido nada a nadie. Yo no perdí a mi esposa, dijo. Su voz era ronca, como si las palabras le costaran. Perdí a mi hija. La sala se quedó en silencio. Mi Mariana tenía 24 años. Había terminado la universidad. Estaba ansiosa, estresada, como cualquier muchacha de su edad. La llevé a terapia para que la ayudaran. Miró directamente a Mark. Mark no le sostuvo la mirada. Este hombre la sedujo. Mi hija. Una niña que llegó buscando ayuda y encontró a un depredador. El abogado de Mark intentó interrumpir. Esto es. Déjeme terminar. El abogado se sentó. $35,000. Continuó Roberto. Eso le sacó a mi hija en tratamiento intensivo de trauma. El trauma se lo causó él. Y después le cobró por curarlo. Su voz se quebró por primera vez. Cuando lo confronté, me amenazó con una orden de restricción. Le dijo a mi hija que yo era tóxico. Controlador. Peligroso. Las lágrimas le corrían por la cara pero no se las limpió. Mi propia hija dejó de hablarme. 2 años. 2 años sin escuchar su voz. 2 años pensando que su padre era un monstruo. Nadie en la sala se movía. La recuperé cuando ella descubrió que él tenía otras mujeres. Pero esos 2 años no me los devuelve nadie. Las navidades solo. Los cumpleaños solo. Pensando todos los días que hice mal. Se volteó hacia la junta. Esto no es venganza de un esposo despechado. Esto es un padre pidiendo que protejan a las hijas de otros. Se sentó. El silencio pesaba como plomo. Y entonces Mark jugó su última carta. Tengo evidencia de la verdadera naturaleza del denunciante principal, dijo, sacando un USB de su portafolio. Grabaciones de nuestras sesiones de terapia de pareja. Sentí que el estómago se me hundía. Estas grabaciones demuestran un patrón de comportamiento agresivo, controlador y emocionalmente abusivo por parte del señor aquí presente. El presidente de la junta frunció el ceño. ¿Grabó las sesiones sin consentimiento? Mis pacientes firman autorización para grabación con fines de supervisión clínica. Puso el audio. Mi voz llenó la sala. A veces siento que todo esto es mi culpa. Si no me hubiera ido ese día. Si hubiera estado ahí cuando ella me necesitaba. Mark pausó la grabación. El silencio duró 5 segundos. 10. Suficiente para que todos en la sala procesaran lo que acababan de escuchar. Mis palabras más íntimas, las que dije llorando en una sesión que se suponía era confidencial, flotando en el aire como evidencia de algo que no hice.
Esa es una confesión de culpa por el interrumpir el embarazo, dijo Mark con una sonrisa que me dio asco. El denunciante admite que su negligencia causó. Eso está editado. Dije. ¿Perdón? Esa grabación está cortada. Me levanté. Lo que dije después fue, pero sé que no pude controlar lo que pasó. Estaba en un avión. No tenía forma de saber. Usted editó mis palabras para que sonaran como una confesión. Mark no parpadeó. Eso es lo que un manipulador diría. ¿Tiene la grabación completa? Silencio. El presidente de la Junta intervino. Licenciado Rivas, ¿tiene la grabación sin editar? Mark miró a su abogado. Su abogado miró la mesa. Las grabaciones originales se perdieron en una migración de servidor. Conveniente, dije. Pero yo sí tengo algo sin editar. Saqué las capturas de los mensajes. Las mismas que había encontrado en el teléfono de Yvonne. Tengo los mensajes donde usted le dice a mi esposa exactamente qué decir. Donde le manda los audios de nuestras sesiones de pareja. Donde usa mis confesiones sobre la muerte de mi hijo como manual para seducirla. El color empezó a drenarse de su cara. Eso fue sacado de contexto. ¿De qué contexto? Di un paso hacia adelante. Del contexto donde usted le escribe, dile que te engaña, que ya no te quiere. Del contexto donde ella pregunta, ¿seguro que esto es lo correcto? Y usted responde, confía en el proceso. Mark se quedó callado. Del contexto donde después de mandar a mi esposa a confrontarme, usted le escribe esa misma noche preguntándole si funcionó. Con un emoji riéndose, puse la captura sobre la mesa. El mensaje. El emoji. La prueba de que todo era un juego para él. Y entonces Mark perdió la compostura. Se levantó de golpe. Me señaló con el dedo temblando. La calma ensayada que había mantenido durante años se desmoronó en un segundo. Este hombre destruyó su matrimonio y ahora quiere destruir mi carrera para sentirse mejor. Es un obsesionado. Un perdedor que no pudo mantener a su esposa. Su abogado le agarró el brazo para sentarlo. Mark lo empujó. No me toques. Todos ustedes van a arrepentirse de esto. Roberto se levantó despacio. ¿Y qué hay de los que perdimos a nuestras hijas? Caminó hacia Mark. Seguridad reaccionó tarde. Demasiado tarde. Un golpe seco en la mandíbula. Mark cayó contra la mesa. La nariz le reventó. Sangre en su camisa blanca, en sus papeles. En el piso. Roberto no se resistió cuando lo sujetaron. Solo miró a Mark retorciéndose en el suelo y dijo, 2 años. 2 años sin escuchar su voz. Aceptó los cargos menores esa misma semana. Dijo que valió cada centavo de la multa. Nadie en esa sala sintió lástima por Mark. La resolución llegó 40 minutos después. Suspensión inmediata de licencia profesional pendiente revocación formal. Prohibición de ejercer durante la investigación por fraude. Publicación en el Registro Estatal de Profesionales Sancionados. Mark salió con un pañuelo ensangrentado en la cara, sin mirar a nadie. Me quedé sentado un momento después de que se vació la sala. Diego me mandó un mensaje. Lo logramos, hermano. No respondí. Todavía no se sentía real. Habíamos ganado una batalla, pero la guerra seguía. La audiencia de divorcio fue una semana después. Yvonne llegó con su abogado exigiendo la mitad de los bienes, incluyendo la casa donde vivíamos. Mi madre Laura entró 5 minutos después. Traía un sobre Manila bajo el brazo. Esta casa la compré yo, dijo, poniendo las escrituras sobre la mesa. Está a mi nombre. Nunca se hizo el traspaso. El abogado de Yvonne revisó los documentos. Le susurró algo al oído. Yvonne se quedó mirando la mesa sin parpadear. No tenía derecho a un solo ladrillo. Esa misma semana, Diego, Armando y yo presentamos demanda civil por fraude y enriquecimiento ilícito. Total reclamado, $82,000 más daños. Mi suegra presentó denuncia separada por abuso financiero a persona de la tercera edad. La demanda incluía a Yvonne como cómplice. Los $42,000 de la cuenta conjunta tenían su firma. Cada transferencia, cada recibo. Zoe Rivas, la esposa de Mark, buscó su nombre en Google esa noche. Leyó todo, las víctimas, las relaciones con pacientes. El fraude, la sanción pública. A la mañana siguiente, Mark llegó a su casa y encontró sus maletas en la banqueta. Los papeles de divorcio estaban sobre el capó del BMW. El mismo BMW que había comprado con dinero robado. Se quedó parado en la calle mirándolos sin tocarlos, como si no entendiera qué estaba viendo. Un mes después ya no tenía ni el carro ni la casa. Un domingo por la mañana, alguien tocó la puerta de mi madre.
Era Yvonne. Sin maquillaje. Ojerosa. Había perdido peso. La ropa le colgaba como si fuera de otra persona. Mark me dejó, dijo. Su voz sonaba vacía. Cuando empezaron los problemas legales. Simplemente. Desapareció. Me dijo que era lo mejor para los dos. La miré. ¿Sabes qué me dijo a mí la noche que lo encontré en nuestra cama? Las mismas palabras. Exactamente las mismas. Su cara se descompuso. Yo no sabía. Yo pensé que él. Tú sabías. Di un paso hacia atrás. A las 3:47 de la madrugada le preguntaste si era lo correcto. Y dijiste, Oga. Ese fue tu momento de elegir. Y elegiste. Por favor. No tengo a dónde ir. Mi mamá no me habla desde que supo lo de su dinero. Ese no es mi problema. Estuve enferma. Perdimos a nuestro hijo. Tú me dejaste sola. Yo te llevé a cada cita. Pagué cada sesión. Cargué con la culpa de esa noche durante un año. Di otro paso hacia atrás. Y tú usaste la muerte de nuestro hijo para tratar de meterme preso. Su cara perdió el poco color que le quedaba. Querías que desapareciera de tu vida. Le dije. Ya desaparecí. Le cerré la puerta. No por venganza. Porque ya no tenía nada que decirle. 6 meses después de la audiencia, la firma me reinstaló. Cuando se hizo público que el informe clínico venía de un psicólogo con licencia revocada por conducta depredadora, mi jefe me llamó personalmente para disculparse. No le guardé rencor. Él también había sido engañado. Diego recuperó $16,000 del acuerdo civil. Me devolvió los 3,000 con una nota que todavía tengo en el cajón. Pagado. Gracias por no rendirte. Armando volvió a ver a su hija sin supervisión. Me mandó una foto de las dos comiendo helado. No escribió nada. No hacía falta. Roberto pagó su multa y se reconcilió con Mariana. Me contó que ahora hablan todos los días. Que están recuperando el tiempo perdido. Que ella le pidió perdón por haberle creído a Mark. Él le dijo que no había nada que perdonar. La licencia de Mark fue revocada formalmente 3 meses después de la audiencia. Su nombre aparece en el registro público de profesionales sancionados. Cualquiera que busque, licenciado, Mark Rivas, en Google ve la resolución antes que cualquier otra cosa. Recuperé $31,000 de los 42,000 del fondo. Los otros 11,000 se fueron en transferencias a consultoras fantasma y cuentas que no pude rastrear. Mark tenía más víctimas de las que pudimos documentar. Me enteré por mi suegra que Yvonne enfermó. No pregunté detalles. No quería saber. Lo que sí supe es que las probabilidades de embarazo que ya eran casi nulas ahora son 0. La mujer que solo quería ser madre no lo será nunca. No sentí satisfacción cuando lo supe. Tampoco lástima. Solo. Nada. A veces me siento solo en mi departamento nuevo y pienso en el bebé. En lo que habría sido. En si todo habría sido diferente si no hubiera tomado ese vuelo. Antes estaba seguro de que sí. Ahora ya no sé. Tal vez el problema nunca fue el viaje. Tal vez el problema siempre fue que Yvonne necesitaba a alguien a quien culpar. Y Mark le dio exactamente eso. El costo mío, 1 año de infierno. $3,000 de deuda. Un expediente laboral manchado que tardará años en limpiarse. Y una declaración en una comisaría donde tuve que jurar que no maté a mi propio hijo. Eso no se borra. A veces me despierto a las 3 de la mañana y reviso que las puertas estén cerradas. 3 veces. 4. No sé qué espero encontrar. Pero estoy vivo. Tengo trabajo. Tengo mi departamento. Y recuperé algo que no sabía que había perdido, a mí mismo. 1 año después. Estaba esperando en la fila del supermercado cuando alguien me tocó el hombro. Me volteé. Era Mark. Más flaco, barba descuidada, ropa que no le había visto. Los ojos hundidos de alguien que no ha dormido bien en meses. Oye. Su voz era un hilo. ¿No me puedes prestar algo? Solo para completar mi compra. Lo miré. El licenciado Mark Rivas. Director de Renovar Terapia Integral. 4.9 estrellas. BMW nuevo. Palmada en el hombro. Saqué mi cartera. Busqué entre las tarjetas. Encontré la de citas. Gastada. Doblada, con restos de la cinta del monitor todavía pegada. Se la puse en la mano. Tu vida merece una segunda oportunidad. Me di la vuelta y pagué mis cosas.